Bienvenidos amigos a un nuevo video, esta vez desde el Valle del Cocora, acá en Quindío, en Colombia. Unos paisajes muy hermosos por estos lados, y en este recorrido les voy a estar mostrando todo el camino. No va a ser el camino completo porque se hizo un poco tarde, pasaron ciertas cosas porque estamos en temporada alta y la verdad es que no pudimos llegar más temprano, así que les recomiendo que madruguen para que no sean como yo y les toque hacer una vuelta recortada. Les voy a mostrar todo eso en este video y obviamente los hermosos paisajes que hay por acá. Arranquemos por lo principal y es cómo llegar acá. Lo primero que tienes que hacer obviamente es llegar al Quindío, específicamente al pueblo de Salén. La verdad, si vienes en carro te recomiendo fuertemente que estaciones en algún parqueadero de Salento, porque acá si bien hay parqueaderos en el Valle del Cocora, son mucho más pequeños, un poco más costosos en algunos casos y están muchísimo más llenos. Desde Salento van a tener que buscar la salida de los Willys, que son esos jeeps colectivos que los van a llevar hasta el Valle del Cocora. En teoría el recorrido es de unos 20-25 minutos en condiciones normales, pero cuando fui había demasiada gente y no solamente fue muy largo el tiempo de espera para la salida de los Willys, sino que también nos encontramos con un tráfico terrible y espantoso llegando al Valle del Cocora, y estaba un poco colapsado al ser temporada alta. El recorrido inicial en el Willys es bastante interesante, hay gente que se puede ir sentada, pero yo opté por irme de pie simplemente para poder grabar y mirar un poco más el paisaje, al menos en esta primera parte en la que se podían ver muchas cosas. Es un recorrido tranquilo, interesante, y que los Willys están saliendo más o menos cada 10 minutos, dependiendo obviamente del tráfico en el camino. Después de tanto trancón y demoras, decidimos bajarnos y caminar la última parte del recorrido por la carretera simplemente para que nos rindiera más. Y también vengan muy temprano para que puedan hacer todo el recorrido, que el más largo, o sea, el completo de todo el valle, a la vuelta, que es un circuito, es de más o menos unas 4 a 6 horas, depende mucho del ritmo que ustedes vayan a tener, y pasa como por todos los sitios más importantes, y pues obviamente están esos miradores o esos sitios instagramiables que para mí afectan la belleza del paisaje. Hay un tema con el Valle del Cocora y es que muchas de estas cosas son tierras privadas y por supuesto los miradores son parte de esa privatización y obviamente la explotación monetaria de esos sitios. A mí realmente no me parece que deberían existir esos miradores y debería conservarse como la belleza natural y debería estar regulado, pero pues digamos que acá lo que más le venden a uno son como la idea de los tours, de tomarse la foto y demás cuestiones, y pues al ser cosas privadas pues es un poco más complicado de cuidar, pero realmente creo que esos miradores y demás cuestiones no ayudan mucho, digamos, a la sobreexplotación turística de un sitio tan importante, digamos, naturalmente como este. El camino es un poco empinado, pero no tan empinado para hacerlo imposible para la gran mayoría de personas. Creo que igual se puede ir uno a un ritmo más o menos suave, por lo menos estas primeras partes, que es como el recorrido que vamos a terminar haciendo, que va a ser más o menos como de 4 horas y media mientras me atacaba algún bicho. Es suave, pues es obviamente inclinado. Estamos en estos momentos subiendo la montaña porque me salí un poquito del camino acá para ver los caballos y el burrito y eso, pero el camino realmente sigue por allá, por el borde de la montaña. Entramos al bosque y creo que por allá hay unos miradores, hay de hecho 2 miradores por allá, que en este caso podemos ir hasta uno de ellos, devolvernos al anterior y desviar, porque pues como llegamos tarde, ya les he dicho, no podemos hacer la vuelta completa, porque nos recomendaron fuertemente que no lo hiciéramos, porque nos cogería la noche y ya sería un poco más peligroso por esos lados.
Como les dije, el clima está cambiando bastante y del sol en el que estábamos al principio de este video, que no han pasado sino solamente como una hora realmente según mi reloj, y he caminado desde donde lo puse como 3 kilómetros apenas. Miren cómo se está nublando eso, pero la verdad es que se ve espectacular. De hecho, como que la neblina esa que estaba bajando le da como ese toque especial y como el de postal, y obviamente con las palmas que están allá se ve mucho más hermoso. De verdad, este es un paisaje que vale mucho la pena. Creo que pues la entrada costó 25.000 pesos por persona y no se me hace tan costoso realmente, y el paisaje de verdad es espectacular, pero no me cansaré de decirlo: lleguen temprano. Ahora esperemos que no pase lo mismo que en Panamá y no alcancemos a llegar ni siquiera a la cima antes de que llueva. Vamos a tratar de apurarle un poco el paso. Ya se pasó el primer mirador que hay, bueno, en realidad el segundo, aunque el primero que hay es uno de esos instagramiables, y la verdad es que la vista pues no es tan chévere, es mucho mejor desde más arriba. Entonces ya pasamos el primer mirador, vamos camino al segundo, y creo que desde ahí hay dos opciones. La primera es que desde ahí se puede seguir subiendo por esta montaña, por este camino que vamos derecho, a darle la vuelta a toda la montaña, que sería el camino largo y los colibríes y demás cuestiones, pero por tiempo no vamos a alcanzar a hacerlo, claramente, y con suerte la lluvia no lo permita llegar al menos hasta el segundo mirador y devolvernos por una bifurcación que tiene incluso el primer mirador para abajo, y ya creo que regresar. Lástima no haber alcanzado a dar más, o sea, el camino pues es un poco exigente, pero no tanto. Por lo menos yo creo que tengo un más o menos buen estado físico y voy tranquilo, pero pues hay gente que sufre más y hay gente que sufre menos, solo para que lo tengan en cuenta. No sé si se alcanza a ver bien en la cámara, pero desde allá abajo es toda la parte como de parqueaderos y demás, y como el inicio de la subida. Entonces hemos dado toda la vuelta a la montaña por acá y vamos acá, y según mi reloj vamos 4 kilómetros en estos momentos, por lo menos desde que lo puse en una parte de los parqueaderos, y ahorita toca volver a bajar. Ya está el segundo mirador, ahorita les muestro la vista desde ahí. Y amigos, llegamos al segundo mirador y la neblina ya ha bajado muchísimo más, entonces casi no se alcanza a ver. Lo que les decía hace un momento, allá es donde tenemos que volver a bajar ahorita, porque miren que la neblina ya está bajando bastante y cómo se mueve el viento, y ya no alcanzamos ni siquiera a ver las montañas que están ahí enfrente. Igual creo que las vistas han estado espectaculares y pues nos ayudó un poco el clima, porque la verdad no pensé alcanzar a ver esto que es espectacular, esto del Valle del Cocora. Próximamente espero volver en algún momento para hacer todo el recorrido como tal, que son más o menos 12 kilómetros para que lo tengan en cuenta. Y vamos ahorita con la bajada antes de que pase de verdad lo mismo que en Panamá, que ya les dije, y que si no vieron ese video se los dejo por acá arriba también en pantalla y en la descripción de este video. Por algún motivo mi micrófono decidió no grabar este clip, pero les estaba contando cómo es la bajada desde el primer mirador, que ya nos habíamos devuelto y el frío había empezado a golpear un poco más, entonces les recomiendo que se lleven una chaqueta rompevientos. La bajada, que es la que sale al mirador, que es instagramiable, es una parte que es por camino destapado, pero también hay unas escaleras que pueden ser mejor o peor dependiendo de cada uno. La bajada, como vemos acá, es un grupo de mucha gente y todos nos dirigimos hacia lo que es ya la salida del Valle del Cocora. Este es otro de esos miradores, y allá está una mano donde uno se puede parar a tomar la foto, pero pues la verdad, y eso que hay poquita gente en estos momentos por lo que ya está tarde, pero igual es una fila bastante larga simplemente para una foto para Instagram. No sé, se me hace muy loco. Cada quien pues obviamente vive el viaje a su manera, pero pues este clase de cosas, repito, sobre todo en entornos tan naturales como estos, no tienen mucho sentido para mí al menos.
Creo que la experiencia en el Valle del Cocora vale mucho la pena, sobre todo si uno llega temprano, hace buen clima, las vistas son supremamente hermosas y se las recomiendo a todos los que puedan, porque no es un plan que si bien es un poco lejos y puede ser algo dispendioso en temporada alta, creo que si vienen en temporada media o baja van a tener una mucho mejor experiencia y van a poder disfrutar mucho más del recorrido, porque yo al final terminé haciendo casi 7 kilómetros caminando, sumando muchas de las partes, aunque creo que debe ser un poco más. Ha sido una muy buena experiencia, creo que ha sido divertido. Tráiganse una chaquetica como esta, es una rompevientos, por si acaso. Igual, si tienen dudas sobre este recorrido, déjenlo abajo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal si este video les fue de utilidad. Por acá en pantalla les dejo otros vlogs que seguramente también les parecerán muy interesantes. Nos vemos en el próximo video.